Siddhartha Gautama, conocido como el Buda, palabra que en sánscrito, la lengua canónica de esta tradición y literaria de la India, quiere decir el despierto, ¿sí? Y bueno, esta tradición es descrita en su propio contexto, no con la palabra budismo, que es una que no es del todo adecuada para atacar o para vincular a este movimiento espiritual. A esta tradición se le llama originalmente Buddha Dharma, ¿sí? Okay. Dos términos sánscritos que tienen una conexión de significados. Buddha quiere decir despertar y se refiere a alguien que ha logrado actualizar ese estado, uno que permite hacer al individuo lúcido y consciente en esencia de la naturaleza de la realidad, ¿sí? Un punto de partida de esta tradición es la observación en torno al hecho de que la realidad existe de una forma distinta a la manera en que a nosotros aparece, y que en ese contexto estamos dormidos en el sentido de que no somos capaces de establecer y dilucidar dicha distinción entre la apariencia y la realidad. Así como cuando una persona transita por el estado del sueño onírico y lo interpreta equivocadamente, no lúcido en el mismo, piensa que lo que ahí aparece existe como se le manifiesta, y cuando eventualmente despierta, pues descubre la naturaleza ilusoria de esas apariencias. Se dice que un Buda también es capaz de despertar a la conciencia de la naturaleza ilusoria de las apariencias de la realidad ordinaria, ¿no? Bien, la palabra que describe a esta tradición espiritual es la palabra sánscrita dharma. Y esta palabra, si bien etimológicamente quiere decir sostener, permitir que algo o alguien no caiga en que no se ve expuesto a incontrolables recurrentes conflictos, problemas y dificultades, dolor y sufrimiento, la palabra dharma en realidad tiene o cuenta con un significado más amplio. Se refiere por un lado a una cosmovisión, esto es una forma de ver y entender al mundo, una colección de herramientas de naturaleza contemplativas, esto es fundamentalmente de interiorización, y una forma de vida que lo que busca es actualizar bienestar y felicidad, no solo temporal y relativo, sino genuino y duradero. Esto es el objetivo fundamental de lo que llamamos Dharma, una cosmovisión, una forma de entender al mundo y la vida, basada en una colección de herramientas de interiorización, ¿verdad? Okay. Y lo que pretende es conducirnos a poder experimentar una dimensión de bienestar y felicidad genuina y duradera. La tradición budista entonces establece una distinción muy primaria entre dos diferentes tipos de placer, bienestar o felicidad a los que nos podemos ver expuestos. El placer hedónico, temporal y relativo, que en esencia se deriva del contacto de nuestros campos sensoriales, de nuestros sentidos con sus respectivos objetos, el visual con los colores y las formas, el auditivo con los sonidos y los ruidos, el gustativo con los gustos, los sabores y así subsecuentemente, pero que tiene un impedimento, y el impedimento que tiene es que dicho placer por naturaleza se circunscribe al contacto entre nuestras bases sensoriales y sus objetos. Cuando ese contacto cesa, o el objeto de nuestros sentidos cambia, muta y se transforma, lo cual es siempre el caso, esa experiencia cesa, se desvanece o desaparece en general. Por eso se le llama placer temporal o hedónico. En esencia se refiere a aquello que nosotros extraemos del mundo. El placer genuino y duradero, o el bienestar auténtico, es muy distinto a este. No depende de aquello a lo que nuestros campos sensoriales se vean expuestos. No se circunscribe a lo que nosotros tomamos o extraemos del mundo, sino en oposición se trata de aquello que nosotros traemos al mundo de la experiencia, a través de nuestra forma de vida, a través del equilibrio de nuestra mente y corazón, a través de la relación que establecemos para con el mundo de la experiencia en términos generales. Y desde esta perspectiva emana de un correcto entendimiento de la naturaleza de la realidad y también en ese mismo contexto el entendimiento de la naturaleza del sufrimiento. La tradición budista plantea que es posible acceder a una dimensión de bienestar genuino y duradero que no depende de aquello a lo que nos vemos sensorialmente expuestos, de lo que tomamos del mundo, sino más bien del equilibrio mental y emocional que el individuo logra a través de algún tipo de disciplina y práctica espiritual, que en este caso es lo que llamamos Dharma, ¿sí? Okay. Ahora, el objetivo fundamental del budismo, o digamos que el corazón de esta tradición, se centra primero en la aceptación de aquello que impide, obstaculiza o obnubila ese objetivo del bienestar y la felicidad genuina y duradera. Y esto es el dolor y el sufrimiento.
y para poder trascender al dolor, al sufrimiento y la insatisfacción, plantea, primero naturalmente, uno, tenemos que reconocer su presencia en nuestras vidas, y después tenemos que sujetar a estos conflictos y dificultades a un metódico análisis. La tradición budista plantea que el sufrimiento tiene causas, y que las causas que le producen son unas que nosotros podemos conocer, investigar, que podemos dilucidar, y que desde esa perspectiva podemos también trascender, ¿verdad? Así que entonces la primera faceta de lo que llamamos budismo o dharma se centra, pues en efecto, en el entendimiento y la investigación de la naturaleza del sufrimiento. En esencia, la tradición budista plantea que nosotros sufrimos de forma constante, incontrolable y recurrente porque desconocemos y percibimos de una forma equivocada a la realidad. A eso se le llama ignorancia. Y se afirma que somos presa de una crónica inhabilidad para poder comprender y decodificar con objetividad la naturaleza de las cosas. Algo que podemos entender con relativa sencillez. Desconocemos, por ejemplo, la naturaleza impermanente, dinámica y cambiante de todo lo que existe. Pero desgraciadamente no solo somos presa de ese desconocimiento, sino proyectamos sobre todo lo que es impermanente y cambiante una demanda neurótica, la de permanencia, la de estatismo, ¿verdad? La de estabilidad sobre de todo lo que es cambiante, inestable y se encuentra sujeto al movimiento. Desconocemos también el hecho de que todo lo que existe lo hace en dependencia de causas, condiciones, partes y circunstancias, y proyectamos sobre de aquello que es por naturaleza compuesto no solo permanencia, sino también existencia unitaria, ¿sí? Por ejemplo, cuando ves algo tan simple como esta maceta, la maceta parece ser una, pero en realidad trata de una entidad que está compuesta de partes y existe en dependencia una variedad de condiciones y circunstancias, no solo externas, sino también a nosotros aparece en dependencia de la designación conceptual. El hecho de que nosotros nombremos a este objeto como maceta le hace existir para nosotros como maceta, pero no hay nada en este objeto que por sí mismo, desde su propio lado, sea maceta, ¿verdad? Al mismo tiempo sufrimos porque desconocemos el hecho de que ninguna entidad posee identidad intrínseca y le proyectamos identidad intrínseca o esencia sustancial a lo que no tiene dicha identidad intrínseca y sustancial. Por ejemplo, la maceta no es intrínsecamente maceta, es maceta en dependencia de que la nombremos como maceta, es maceta en dependencia de que esté sobre la mesa, es maceta en dependencia de que tenga flores dentro de sí, pero si le agregamos agua y un pececito se convierte automáticamente en una pecera, y si la colocamos sobre la coronilla de nuestras cabezas es un sombrero, y si nos paramos encima de esta se hace un banco. No tiene identidad intrínseca. La identidad con la que la maceta cuenta es relativa a causas, condiciones, circunstancias y la designación conceptual, y es temporal. No siempre lo que comprende la maceta ha sido maceta, ni siempre lo será a futuro, ¿verdad? Esto no solo es propio de la maceta, es también propio de ti y de mí. Por ejemplo, tú eres la conductora de este programa, pero tu identidad como conductora de dicho programa, para empezar, es temporal. Entonces no todo el día lo eres, ¿verdad? Y es relativa a una variedad de condiciones y circunstancias. No es intrínseca, no podríamos hablar acerca del hecho de que tú tienes genes de conductora de programa. Esto es una fantasía. Sin embargo, en consecuencia de la ignorancia, a menudo podríamos salir de este pequeño estudio, ¿no? Y molestarnos porque quizá no nos han tratado como merecemos como conductores de este programa, inconscientes en torno al hecho de que dicha identidad es relativa y temporal. Entonces sufrimos en consecuencia de sostener una identidad equivocada, o de proyectar dicha identidad sobre lo que no la tiene, o de sostener esta identidad como permanente y absoluta cuando es relativa y temporal, ¿sí? También pensamos que los fenómenos poseen cualidades sustanciales, cuando las cualidades que tienen son igualmente relativas y temporales. Por ejemplo, cuando yo le doy un sorbo al agua y derivo de esto placer, automáticamente pienso que el placer que derivo del contacto de mi sentido gustativo con el agua viene del agua. El agua es sabrosa, el agua es satisfactoria, por tanto el agua es buena. Pero esto es falso, porque no hay nada intrínseco al agua que produzca dicho efecto. Ese efecto surge en dependencia del que tengo sentidos humanos que requieren del agua,
y en dependencia, por ejemplo, del hecho de que tengo sed. El agua a mí aparece de una manera cuando tengo sed y lo hace de una forma muy distinta cuando ya no tengo sed. Pero en este primario contacto creo que este placer viene del agua y por lo tanto tiendo inconscientemente a exagerar las cualidades positivas del agua, a proyectar sobre el agua cualidades positivas que no tiene y a pensar que ese placer viene del agua, que el agua es causa de la misma. Esto es falso, ¿no? Si así fuera, a mayor cantidad de agua experimentaría mayor placer. Ese efecto se manifestaría en todos los que interactuasen con el agua y lo haría independiente a su particular condición y circunstancia. Entonces, por el hecho de que yo proyecto estas cualidades sustanciales, en este caso positivas, en la suegra negativas, ¿no? La idea de que ella o este es intrínsecamente negativo, falso, porque para tu esposo o esposa es su madre, para tus hijos es su nieta, porque en diferentes momentos es distintas personas, y es porque yo proyecto este tipo de identidad y me aferro a esta noción que me veo presa de conflictos y dificultades recurrentes. Así, en síntesis, la tradición budista dice, sufrimos porque desconocemos la naturaleza de las cosas y porque proyectamos sobre el mundo de la experiencia cualidades y características que no le corresponden, de hecho que son contrarias a su naturaleza. Esto nos genera una actitud de aferramiento, apego y aversión con la que interactuamos con todo estímulo, y esto produce en natural consecuencia incontrolables conflictos y dificultades. Sin embargo, la tradición budista plantea que esa condición, primariamente cognitiva, es sujeta a corrección, puede cesar, puede aliviarse, y que cuando estos filtros de neurosis son erradicados de la conciencia, el individuo precisamente descubre o se ve expuesto a una dimensión de bienestar y felicidad genuina que no depende del mundo, sino precisamente del equilibrio de la mente y el corazón. Un tipo de bienestar que el individuo proyecta sobre cualquier experiencia que tiene en el mundo y que no depende de aquello a lo que nos vemos, insisto, sensorialmente expuestos. A esa dimensión plena de bienestar, pues se le interpreta como uno de los objetivos fundamentales de la teoría y práctica del budismo, y lo que a ella nos conduce es un estado de plena lucidez y entendimiento de la realidad, a la que llamamos budeidad. Así que esa es la meta fundamental del budismo. Ese camino que nos conduce a ese objetivo se divide en tres. Uno que se basa en el cultivo de un sentido de responsabilidad universal, que no es otra cosa que entender que lo que nosotros hacemos, pensamos y decimos genera consecuencias de las que somos responsables, y que ulteriormente nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida, para bien y para mal. El segundo entrenamiento tiene que ver con el cultivo de lo que describiríamos como funcionalidad mental, el hacer que nuestra mente se convierta en un instrumento poderoso y funcional a través del entrenamiento contemplativo. Y el último de estos entrenamientos se describe como uno de sabiduría, que lo que busca es establecer una distinción y poder discriminar entre la apariencia y la realidad. A esos tres entrenamientos se les contempla como el corazón de la filosofía y práctica del Buda. Así, en síntesis, el budismo se centra en cuatro principios: la realidad del sufrimiento, las causas que le producen, el descubrimiento en torno al hecho de que éste puede cesar, y caminos que nos conducen a la cesación y trascendencia de dicho sufrimiento, aquí y ahora en el mundo, y no en una dimensión post-mortem o de trascendencia, sino en el propio mundo en el que vivimos. De infierno o paraíso. Así es. Ok. Muchísimas gracias, Tony. Me gustaría que en el próximo bloque nos estuvieras compartiendo acerca de meditación. Así que sigue con nosotros, Tony Cara. Esto es El Camino del Buda. Regresamos.